El teatro es, por definición, una mentira. Un espacio construido para engañar a los sentidos, para suspender la realidad, para hacerte creer que el cartón piedra es mármol y que el llanto de un actor es dolor verdadero. Pero hay teatros, viejos teatros con huesos de madera y piel de terciopelo rojo, que, después de suficientes años de mentiras, empiezan a desarrollar una verdad propia, una verdad oscura. Dicen que cada teatro tiene su fantasma. Es casi un cliché. Un técnico que cayó de las vigas, una actriz que se ahorcó en el camerino, historias para asustar a los novatos. Pero el teatro Méridien, situado en el callejón más húmedo del distrito antiguo, no tenía un fantasma que recorriera los pasillos. El Méridien tenía un espectador. Mi nombre es Sebastián, y cometí el error de comprar el Méridien con la intención de devolverle su gloria. La vanidad artística es una droga potente. Te hace ignorar el olor a humedad, las ratas en el sótano y sobre todo las advertencias de los viejos acomodadores que se negaban a entrar en la sala principal después de la puesta de sol. La primera vez que lo noté fue durante las renovaciones. Estábamos cambiando el tapizado de las butacas. 700 butacas de un terciopelo granate que se deshacía al tacto, soltando un polvo que olía a piel muerta. Yo estaba en el escenario, supervisando cómo los obreros desmantelaban la platea. Era la fila 7, asiento 9, justo en el centro. El mejor asiento de la casa, el punto exacto donde la acústica es perfecta y la visión del escenario es total. Un obrero intentó arrancar el asiento. La herramienta eléctrica se atascó. Hubo chispas. El hombre maldijo y retrocedió, frotándose la mano como si se hubiera quemado. «Está helado», me dijo. «El metal está a temperatura bajo cero». Me acerqué. Hacía calor. Era agosto y el aire acondicionado aún no funcionaba. Pero cuando puse mi mano sobre el respaldo del asiento 9, sentí el mordisco del invierno. Un frío seco, absoluto, que me dolió en los huesos de la mano. No era una corriente de aire, era un frío que emanaba desde dentro del objeto. «Déjenlo», ordené. «Ese asiento se queda». No sé por qué lo dije. Fue un instinto, o tal vez una orden que recibí en mi cabeza sin saberlo. Restauramos todo el teatro alrededor de esa silla. Cambiamos la alfombra, pintamos las paredes, pero el asiento 9 de la fila 7 permaneció allí, viejo, desgastado, con su tela raída, como una mancha de enfermedad en un cuerpo sano. Los ensayos para la obra de reapertura comenzaron en octubre. Iba a ser Hamlet, clásico, trágico. Durante los ensayos empecé a notar algo en los actores. Cuando estaban en el escenario, recitando sus monólogos, sus ojos siempre se desviaban hacia el mismo punto en la oscuridad de la platea, hacia la fila 7. La actriz que hacía de Ofelia, una chica joven y talentosa llamada Clara, vino a verme a mi despacho una tarde. Estaba pálida. «Sebastián», me dijo, con la voz temblorosa, «tienes que sacar a ese hombre de ahí». «¿Qué hombre?», pregunté. «El teatro está cerrado. Solo estamos nosotros». «El hombre del asiento viejo», susurró ella. «El que no aplaude, el que solo mira». Sentí un escalofrío. «Clara, no hay nadie. La platea está vacía». «No está vacía», insistió ella, con lágrimas en los ojos. «Él está allí. Siempre está allí cuando las luces bajan. Y me odia. Siento que me odia. Siento que está esperando a que me equivoque. Esa noche decidí quedarme solo en el teatro. Esperé a que todos se fueran. Apagué las luces de trabajo. Encendí solo la luz fantasma. Esa única bombilla desnuda que se deja en el centro del escenario para que los espíritus no se tropiecen con la escenografía. Me senté en el borde del escenario, con las piernas colgando hacia el foso de la orquesta. Miré hacia la oscuridad de la sala. «¿Hay alguien ahí?»,
Pregunté. Mi voz resonó en la bóveda, regresando a mí con un eco metálico. Silencio. Pero entonces lo escuché. El sonido de la tela rozando, el sonido de un peso acomodándose, el crujido de resortes viejos. Creek. Venía de la fila 7. Me levanté. Caminé hacia el borde del escenario. Entrecerré los ojos. La luz de la bombilla apenas llegaba hasta allí, pero fue suficiente. El asiento 9 estaba ocupado. No era una persona sólida. Era una densidad. Una zona donde la oscuridad era más espesa, más negra que el entorno. Una silueta humana, sentada con una postura rígida, aristocrática. No podía verle la cara, pero sentía el peso de su atención. 2 puntos de presión fría clavados en mi frente. No sentí miedo al principio, sentí reverencia. ¿Quién eres?, susurré. La respuesta no fue una voz, fue un sonido, un suspiro, largo, cansado, un suspiro de aburrimiento infinito, y luego un dedo golpeando el brazo de madera de la butaca. Toc, 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 rítmico, impaciente. Entendí el mensaje. No quería hablar, quería ver, quería que la función continuara. Investigué la historia del Meridien, busqué en archivos municipales, en viejos periódicos. Encontré una necrológica de 1930. Arthur Vane, crítico de teatro, fallecido durante el estreno de La danza de la muerte, infarto fulminante en su butaca. Arthur Vane, conocido como el verdugo. Un crítico tan cruel, tan exigente, que se decía que una mala reseña suya podía llevar a un actor al suicidio. Un hombre que odiaba la mediocridad. Un hombre que buscaba la perfección absoluta. Una perfección que ningún humano podía ofrecer. Murió juzgando. Y al parecer, nunca dejó de hacerlo. La noche del estreno se acercaba. La tensión en el teatro era insoportable. Los accidentes comenzaron a suceder. Un foco cayó del techo, estrellándose a centímetros del actor principal. El sistema de sonido emitía un zumbido agudo cada vez que alguien desafinaba. El vestuario aparecía rasgado. El espectro se estaba impacientando. No le gustaba lo que veía. La noche antes del estreno, Clara renunció. Me susurra, me dijo, histérica. Cuando estoy en el escenario, escucho su voz en mi cabeza. Me dice que soy falsa. Me dice que miento. Me dice que mi dolor es teatro barato. Se fue corriendo. Me quedé sin Ofelia. Me quedé sin obra. Y tenía un teatro lleno de deudas y un crítico fantasma que exigía un espectáculo. Esa noche volví al escenario. La luz fantasma parpadeaba. El asiento 9 estaba ocupado. La silueta era más densa hoy, más definida. Podía ver el contorno de un sombrero de copa. Podía ver el brillo de unos ojos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían. «No tengo obra», le dije a la oscuridad. «Has espantado a mis actores. ¿Estás contento?» Toc, toc, toc. Impaciencia. «¿Qué quieres?», grité. «Dime qué quieres». La temperatura bajó bruscamente. Mi aliento se volvió vapor. Y entonces, por primera vez, habló. No fue una voz física. Fue una vibración en mis propios dientes. Una voz seca, polvorienta, elegante. Quiero verdad. «El teatro es mentira», respondí. «El mal teatro es mentira. El gran teatro es confesión, es sangre, es realidad disfrazada. Estoy cansado de máscaras, Sebastián. Estoy cansado de ver gente fingiendo morir. Quiero ver la caída». Entendí lo que pedía. No quería una actuación, quería un sacrificio. Arthur Vane había muerto buscando la emoción real, y en su muerte se había convertido en un agujero negro que necesitaba alimentarse de autenticidad. Tomé una decisión que solo un artista arruinado y obsesionado podría tomar. El estreno sería esta noche, y yo sería el único actor. Cerré las puertas del teatro. No dejé entrar al público. No dejé entrar a la prensa. Apagué todas las luces de la sala.
Encendí los focos del escenario a máxima potencia. Me vestí, no con el traje de Hamlet. Me puse mi propia ropa, mi mejor traje. Salí al escenario. El silencio era absoluto. El teatro estaba vacío, excepto por él. El asiento 9. Ahí estaba. Ya no era una sombra. Bajo la intensidad de mi atención, se había materializado. Un hombre anciano, vestido con un smoking de los años 30, raído y cubierto de polvo de tumba. Su piel era gris, apergaminada, pegada al cráneo. Sus labios estaban cosidos con hilo negro, pero la voz resonaba en mi mente. Me miraba con esos ojos vacíos, esperando. No recité a Shakespeare, no recité a Lorca. Empecé a hablar. Hablé de mi vida, hablé de mis fracasos, hablé de la soledad que me corroía los huesos, hablé de la envidia que sentía por los que eran felices, hablé de cómo había arruinado a mi familia por comprar este maldito teatro. Me abrí en canal. Lloré, pero no fue llanto de actor. Fue el llanto feo, ahogado, vergonzoso de un hombre roto. Grité mi dolor a la sala vacía. Confesé mis pecados más oscuros. Me arranqué la dignidad tira a tira. Le di verdad. El espectro no se movió, no parpadeó. Seguí hablando durante horas, hasta que mi voz se rompió, hasta que caí de rodillas, agotado, vacío, sin nada más que dar. Me quedé en el suelo del escenario, jadeando, esperando el juicio, esperando que el techo se derrumbara sobre mí o que su mano fría me detuviera el corazón. Silencio. Lentamente, levanté la vista hacia la fila 7. El espectro se puso de pie. Era alto, inmenso. Levantó sus manos esqueléticas, cubiertas de guantes blancos sucios, y aplaudió. Un solo aplauso. Clap. Luego otro. Clap. Lento, seco, resonante. Clap, clap, clap. El sonido llenó el teatro. No era un aplauso de celebración, era un aplauso de finalidad, de cierre. El espectro asintió con la cabeza, una vez, y luego empezó a desvanecerse. Se disolvió en polvo y sombras, dejando la butaca vacía de nuevo. Sentí una paz extraña, una ligereza absoluta. Pensé que había terminado. Pensé que lo había satisfecho y que se había ido para siempre. Me levanté. Sonreí. Iba a salir del teatro. Iba de empezar de nuevo. Bajé las escaleras del escenario. Caminé por el pasillo central hacia la salida. Al pasar junto a la fila 7, miré el asiento 9. Estaba vacío. Pero entonces miré el asiento de al lado. El asiento 10. Había alguien sentado. Me detuve. El frío volvió. Miré más de cerca. El hombre sentado en el asiento 10 llevaba mi traje, tenía mi pelo, tenía mi cara. Estaba sentado, rígido, con la mirada fija en el escenario vacío. Su piel era gris, sus ojos vidriosos. Era yo, mi cuerpo, mi cadáver. Me toqué la cara. No sentí piel, sentí frío, sentí aire. Miré hacia el escenario y entonces lo entendí. La verdad que Arthur Vane quería era la entrega total. Yo no había actuado. Yo me había entregado. Había vaciado tanto mi ser en ese escenario, había dado tanto de mi alma que mi cuerpo ya no pudo contenerla. Morí en el escenario, de agotamiento, de dolor, de verdad. Y el aplauso no era para el actor, era para el nuevo miembro del público. El espectro no se fue, solo se movió. Me hizo espacio. Ahora estoy sentado a su lado, en el asiento 10. Arthur ha vuelto. Está en el asiento 9. A veces hablamos mente a mente, en el silencio de la madrugada. Criticamos el polvo que cae, juzgamos a las ratas, pero sobre todo, esperamos. Esperamos a que alguien más compre el teatro. Esperamos a que algún otro idiota con sueños de grandeza encienda los focos, porque la función debe continuar. Y la platea siempre tiene espacio para uno más. Si alguna vez vienes al Teatro Meridien y sientes un frío repentino, no mires a la fila 7, no busques la silla vacía, porque si nos ves,
Si nos ves a nosotros sentados allí, esperando, significará que tu actuación ha comenzado y nosotros somos un público muy, muy exigente. Que empiece el espectáculo. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.